Saludos a todas, el día de hoy vamos a estar elaborando estas florecitas de fieltro número 7. Para hacerlas vamos a necesitar de hacer un patrón y en este video te voy a enseñar cómo lo vas a hacer para que te quede a ti para hacer tus próximas manualidades. Y recuerda que en nuestro video anterior estuvimos haciendo esta banda elástica para bebé número 13. Esta y muchas más ideas las puedes encontrar gratuitamente en nuestro canal. Estas florecitas son muy fáciles de hacer y con ellas puedes decorar diferentes tipos de manualidades. También puedes decorar diferentes accesorios para niñas como diademas, colocarlos en un gancho o también en una tiara y te va a quedar muy bien. En este tutorial vamos a hacer este tamaño que es el grandecito y vamos a necesitar de los siguientes materiales. Un retazo de papel de 20 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Un retazo de fieltro de 21 centímetros de largo por 4.5 centímetros de ancho. Y un botón para decorar. Comenzaremos usando la hoja de papel. Estas flores tienen 5 pétalos. Cada pétalo de la flor más grande mide 4 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la hoja de papel? Con la ayuda de una regla y un bolígrafo, marcaremos cada pétalo acá en la hoja. Acá tenemos desde el 0 al 4, hacemos una marca. Seguimos 1, 2, 3, 4, otra marca. 1, 2, 3, 4, tercera marca. 1, 2, 3, 4 y acá la última. Hacemos lo mismo abajo para guiarnos. Trazamos la línea para unir estos puntos. Ahí están las 4 marcas. Voy a doblar primeramente aquí en la primera. Voy a doblar acá en la primera. Seguimos, no hacia atrás, sino hacia el frente. La próxima marca nos va a quedar como un acordeón. Seguimos la tercera y por último la cuarta. Nos va a quedar algo así. Doblamos bien y con la ayuda de una tijera vamos a redondear esta parte de arriba. Recuerda que vas a recortar como hemos doblado, así en esta dirección, para formar la tira con los pétalos. Abrimos. Acá quedó esto un poquito más pequeño, vamos a profundizarlo un poco más. Allí está. Y tenemos nuestro molde para la flor grande.
El molde grande, que yo tengo uno con el que he trabajado, debe medir 20 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Y también tengo el molde para la flor más pequeña, que debe de medir 15 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Bien, voy a utilizar el más grande. Ubicamos el retazo de fieltro y vamos a marcar. Con la ayuda de un alfiler sostenemos acá para que no se nos mueva. Retiramos los alfileres y acá nos queda el patrón marcado en el fieltro. Voy a recortar con mi tijera para tela. Y ya tenemos acá el patrón para la flor. Con ayuda de aguja e hilo voy a coser toda esta parte de abajo y fruncimos. Buscamos el nudito en el primer pétalo y por allí devuelvo la aguja. Sellamos por la parte de atrás. Entonces, para darle un poco más de forma, hundimos hacia arriba cada pétalo y así le das una forma más bonita, que no te quede tan plana. Por último, tengo acá un botoncito dorado. Le puedes colocar una perla, como el que yo tengo acá también, y va a quedar bien. Y de esta forma tenemos lista nuestra florecita de fieltro número 7. Y en nuestro próximo tutorial estaremos haciendo este lazo boutique o moño boutique número 5. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta, así como también suscríbete a nuestro canal para que semanalmente recibas 2 videos y así realices moños diferentes. Hasta la próxima.